En Uruguay hay un consenso político en cuanto a que la ciencia, la tecnología y la innovación son fundamentales para que nuestro país eleve su tasa de crecimiento y se desarrolle de manera sostenible. Las instituciones que se encargan de estas actividades trascienden los gobiernos y los políticos de turno prometen más inversión. Sin embargo, los investigadores denuncian carencias, varias carencias que complican el avance del sector. Entonces, ¿qué debe hacer el próximo gobierno para que Uruguay despegue en esta materia? ¿Cómo jerarquizar la ciencia, la tecnología y la investigación en el Estado y en el sector privado? El think tank Ágora presentó este lunes el documento titulado Un salto innovador, un trabajo que contiene propuestas de políticas con el fin de orientar a los próximos gobiernos en esta cuestión. El documento se basa en 3 encuentros organizados durante este año 2024, en los que participaron más de 50 especialistas y actores clave del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en Uruguay. El trabajo sugiere varios caminos, varios cambios. Vamos a profundizar en ellos. Para eso están con nosotros 2 invitados. Ariel Cancio, buen día. Buenos días, Emiliano. Ariel Muchas gracias. Economista, director de investigación y contenidos en Ágora. Y está con nosotros también Gonzalo Tancredi. Buen día, Gonzalo. Hola, buen día. Conocido, ustedes lo han ubicado varias veces. Astrónomo, presidente de Investiga UI. Sí, además. Y además socio en Ágora y miembro del área de Ciencia, Tecnología e Innovación de esa institución, ¿no? Exactamente. Capaz que lo primero es ubicar Ágora para los oyentes que todavía no la tienen registrada. Bien, cómo no. Ágora es un think tank, como comentabas. El objetivo tiene el propósito de poner en la agenda ideas, personas, acciones con capacidad de transformar la realidad. Y bueno, en esa línea desarrollamos varias actividades o varias acciones, mesas que pueden ser de discusión. Estamos impulsando un conjunto de consultorías que pueden llegar a ser insumos para un próximo gobierno, sea del color que sea. Y este conjunto de ágoras temáticas que llamamos, en la cual se enmarca este trabajo de ciencia, tecnología e innovación. Estas ágoras temáticas tienen una modalidad particular, un método particular, que implica reunir en ese ámbito a un conjunto de actores de un determinado ecosistema. En este caso, ciencia, tecnología e innovación, incorporando gestores públicos, académicos, sector empresarial, poder legislativo, poder ejecutivo, distintos actores vinculados al ecosistema, para intercambiar sobre este tema con una mirada más que nada propositiva, ¿sí? Saliendo un poco de los diagnósticos, a partir de 2 o 3 preguntas clave. Buscar que cada uno responda una o más de las 3 preguntas, con ese objetivo de encontrar soluciones, encontrar propuestas específicas para problemas concretos. Antes de ir a las recomendaciones que trae el documento, veamos dónde está parado Uruguay en materia de ciencia, tecnología e innovación. En el trabajo ustedes señalan que nuestro país ha ido cimentando una política de Estado en la materia. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Nos llegamos a partir de justamente las análisis, diagnósticos, consultorías que, por ejemplo, hizo el Ministerio de Educación y Cultura durante el año 2022 y que se presentaron en el año 2023, y otra cantidad de trabajos académicos de colegas de diferentes instituciones, en particular de la UDELAR, que han estado estudiando este tema. Y es claro que Uruguay ha tenido un avance importante en varios aspectos. En los aspectos institucionales, en el hecho de la creación y consolidación de varias instituciones del sistema de investigación e innovación, de la mayor inversión. Hemos pasado de niveles muy bajos a niveles medio o medio bajos, digamos, de inversión en investigación e innovación, especialmente en el ámbito público. Todavía falta mucho a nivel del ámbito privado, pero estamos todavía muy lejos de las metas que nos hemos planteado. Y después, bueno, de la creación, como decía, de instrumentos, en particular instrumentos como la ANI, el Sistema Nacional de Investigadores, que han logrado fortalecer al sistema. Eso ha sido un proceso que ya lleva, diríamos, más de 20 años, que pese a
al cambio de gobierno, se ha consolidado esa tendencia de estabilización. El problema es que eso no es suficiente. Sí, porque ustedes señalan, ¿no?, que el sistema de investigación e innovación en Uruguay exhibe dificultades de crecimiento. O sea, hay una política de Estado, pero el ritmo al cual se desarrolla ese ecosistema, su grado de articulación e integración no son acordes a las necesidades y oportunidades que el sector ofrece para el país. No estamos hablando solo de un problema de dinero, ¿no? No estamos hablando solamente de recursos. No solamente. Implica también mejorar la articulación, mejorar la gobernanza, mejorar la formación de todo el proceso de formación, desde la primaria hasta la terciaria. Son varias las líneas de acción que se contienen, que no implican solamente recursos. O sea, tenemos una política de Estado, pero con déficit. ¿Y por qué es un inconveniente eso? ¿Por qué? Bien, es importante... O mejor dicho, de otra manera, ¿por qué es importante tener una política de Estado eficiente y potente en esta materia? Perfecto. La respuesta es muy clara. Uruguay viene creciendo en los últimos 10 años en una tasa del entorno del 1%, ¿sí? Esa tasa es una tasa baja, podemos decir mediocre, para las aspiraciones que tenemos como sociedad, ¿sí? Para poder tener mejor acceso a ingresos de nuestras personas, de nuestros uruguayos y uruguayas, pero también para poder... para que el Estado, para que el país pueda brindar las condiciones que la ciudadanía aspira, ¿sí? Tanto en términos de educación, tanto en términos de seguridad, en términos de salud. Podemos hablar de que nuestro sistema de convivencia requiere de mayores tasas de crecimiento para funcionar adecuadamente. Entonces, ¿cómo lograr esas mayores tasas de crecimiento? Bueno, ahí hay un montón de cosas que puede hacer el Estado, que pueden hacer las políticas de ciencia, tecnología e innovación para facilitar, para promover ese mayor crecimiento. ¿Sí? No se depende solo de la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? No solo. Hay otras políticas, hay otros factores que... Pero tiene que ser un motor central. Hay otros factores que incidirían, que ayudarían, que promoverían ese mayor crecimiento. Pero, decía Tancredi... Que tiene que ser un motor central, digamos. O sea, lo que se ha demostrado, lo que se ha visto en los países que hoy en día tienen unos niveles de alto desarrollo, es que esa inversión en ciencia y tecnología ha posibilitado, y es lo que explica en gran parte, digamos, los altos niveles de desarrollo. Y eso es lo que estamos muy lejos nosotros de alcanzar esos niveles. El documento identifica, decía yo, varios puntos donde hay que trabajar para avanzar efectivamente. Les propongo que vayamos repasando algunos de ellos ya mismo, o sea, salir del diagnóstico y meternos ya en lo que ustedes justamente estaban priorizando, la propuesta o las propuestas. Un capítulo es el de la gobernanza. En este punto, Ágora señala que existe un consenso político y entre los principales actores del sistema acerca de la necesidad de jerarquizar el posicionamiento del sector en el organigrama estatal. ¿Podemos avanzar? ¿Podemos desarrollar esto? Sí, cómo no. Hoy en día tenemos un conjunto variado de instituciones con distintas finalidades vinculadas a la temática de ciencia, tecnología e innovación. Tenemos a la ANI, que promueve la formación, la investigación, la innovación en el sector empresarial. Tenemos a la UDELAR, la UCTEC, las universidades privadas. Tenemos un conjunto bien variado de instituciones vinculadas al sector, sí, el INIA, el LATU, etcétera. Mencionó Gonzalo hace un rato el PDCIVA, el Sistema Nacional de Investigadores, el CONICIT, ahora más recientemente Uruguay Innovation Hub. Todo un archipiélago de instituciones que podemos llamar, que entendemos que no está, o que parte de lo que recogemos en estas ágoras temáticas es que no está correctamente o debidamente articulada. Entonces es necesario generar una gobernanza, o ya tenemos una gobernanza, pero darle una mayor jerarquización a esa gobernanza. ¿Cuál es la gobernanza que existe? Vamos a recordar eso. Hoy en día está hay una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, pero también tenemos otras instituciones también con atribución de liderazgo de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, la UDELAR, la ANI,
No hay quien defina globalmente una política de ciencia y tecnología. Porque lo que planteaba Ariel es, por una parte tenemos esta dirección de ciencia y tecnología dentro del MEC, pero con una capacidad de conducción muy limitada. Entonces, lo que ha ocurrido en todo este tiempo es que la ANI ha tomado un cierto liderazgo en la definición de políticas cuando no era su rol central, que era un rol más bien de promoción. Entonces, lo que planteaba Ariel era como un objetivo la articulación. La articulación, de hecho, hoy existe, pero no está teniendo la jerarquía. Ustedes insisten mucho en la jerarquía institucional. Sí, a ver, no hay un consenso sobre la ubicación institucional de esa nueva institucionalidad o de esa gobernanza, pero lo que sí hay consenso sobre las características que tiene que tener. ¿Sí? Podemos resaltar tres quizás. ¿Cuáles? En primer lugar, que haya un liderazgo adecuado, ¿sí? Que haya un liderazgo y un liderazgo empoderado, ¿sí? Con la capacidad de coordinar todos estos agentes y todas estas instituciones que están dispersas, ¿sí? En segundo lugar, una institución que sea eficiente en su manejo, que sea dinámica, no generar una gran nueva burocracia, es parte de lo que se mencionaba, sino generar un organismo potente, con capacidades, y eficiente, con capacidad de articular justamente y de liderar. Y en tercer lugar, con una visión sistémica también, que pueda mirar todo el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, con todos sus atributos y con todos los componentes que lo componen, valga la redundancia. A ver, ¿sí? No, y agregar, digamos, hemos manejado una serie de instituciones, ¿tá?, que ya tienen toda una tradición, pero después esa investigación e innovación tiene que estar permeada en todo el Estado uruguayo y también a nivel privado, a nivel de las empresas. Pongo como ejemplo las empresas públicas. Las empresas públicas tendrían que dedicar mucha mayor cantidad de recursos a la investigación e innovación. UTE, Antel, OCE. ¿tá? Y podemos plantear problemas, o sea, OCE, tuvimos todo el problema de la sequía, ¿y cómo respondió? Tiene que responder con conocimiento científico-tecnológico, y UTE y Antel es claro. Entonces, en la articulación debemos integrar también a otros actores y lograr que los ministerios, las empresas públicas y en coordinación con el sector privado se promueva, se desarrolle en todos esos ámbitos la investigación e innovación. Y para terminar de entender la idea, ¿por qué lo que existe hoy no tiene la jerarquía institucional suficiente? ¿Por qué esa dirección en el MEC no alcanza? Y yo creo que por un tema de ubicación institucional y de representación en ese ámbito de instituciones variadas, que no es, y de poca claridad también en las atribuciones. Esto que hablábamos de que, por ejemplo, a la hora de pelear presupuesto, a la hora de discutir con el Parlamento, estamos hablando de eso, ¿no? Sí, de pelear, de pedir presupuesto, de lograr que de repente otros ministerios u otras reparticiones ejecuten determinadas acciones que favorezcan el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Pensemos que el Estado, generalmente los ministerios, tienen su métier, digamos, su objetivo, y están muy enfocados en eso, en el día a día. Entonces, a veces, pequeñas acciones hacia la promoción de la ciencia y la tecnología generan cambios relevantes, pero no son el objetivo, el core principal de los ministerios. Entonces, falta esa articulación y esa llegada a que quizás, digamos, transversal en el aparato estatal. Y después viene, claro, la discusión a propósito de cuál sería esa gobernanza, ¿no? Por ejemplo, una solución sería un ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. No es la única posibilidad, pero permite ejemplificar lo que ustedes entienden que hace falta, ¿no? Claro, digamos, en las mesas se manejaron distintas visiones sobre cuál tenía que ser esa institucionalidad. Una de ellas, quizás la que tiene una mayor jerarquía institucional, es la de un ministerio. Se manejó también la de una secretaría en la órbita de presidencia. Se manejó también que mantener la actual secretaría en el Ministerio de Educación y Cultura, pero que pase a ser un Ministerio de Ciencia, Educación y Cultura. Son distintas opciones, pero lo importante, lo que se tiene que cumplir es esto que planteamos al principio, esa jerarquización, ese empoderamiento, ese liderazgo para que justamente haya esa capacidad de conducir
la política de ciencia y tecnología, de promover la política, ejecutarla y evaluarla, ¿sí? Todas las atribuciones que tiene que tener una institución de esta índole. Ahora iremos a las otras líneas de acción que ustedes sugieren, pero probablemente impresione un poco, y capaz que hasta, no sé, genera algo de rechazo en algunos docentes, que haya que discutir la gobernanza, ¿no? Que haya que pasar por ahí, porque cuando se habla de gobernanza enseguida aparece el temor de la burocracia, de más empleados públicos, todo eso, ¿no? Pero curiosamente es necesario, este es un punto importante, ¿no? ¿Desde qué lugar se tracciona? ¿Desde qué lugar se estudia, se resuelve y se impulsa las políticas en esta materia, ¿no? Sí, es que lo que hemos visto en estos 20 años es que hemos pasado por diferentes formatos y ninguno han logrado posicionar el tema de forma relevante. Sí, siempre es la ciencia, la tecnología y la innovación, claro, pero un sector secundario ahí, empezamos con, por ejemplo, a nivel de los gobiernos de Frente Amplio, con gabinetes de la innovación, que intentaban articular diferentes organismos, después tuvimos una secretaría, ahora está más en la órbita del MEC, pero nunca ha tomado, digamos, la relevancia y la capacidad, como decíamos, de articulación que tiene que ser central en esto. O sea, definir líneas y lograr articularlas y coordinarlas. Ustedes no se definen, no se resuelven por una de las opciones. Es que es difícil, digamos, porque como justamente Ágora es un ámbito plural en el cual en esta instancia participaron, como decíamos, más de 60 personas, no hay acuerdo, digo, hay diferentes, y estamos hablando de que no hay acuerdo quizás hasta con cruces políticos, digamos, con cruces. Entonces, sin duda es un tema que a partir del 24 de noviembre, cuando sepamos quién va a gobernar el país por los próximos 5 años, vamos a tener que volver a conversar. Pongo una cosa más. Hace unos días atrás, en la órbita del PNUD, se hizo un taller específico sobre el tema gobernanza. Y bueno, tampoco se llegaron a acuerdos ahí, pero es claro que es un tema central para conversar a partir de la definición del nuevo gobierno. El mensaje sería, está bien, hay varias posibilidades, pero hagan algo. Pónganse de acuerdo, resuelvan una y que funcione, ¿no? Sí, sí. Y eso lo tiene que hacer, me parece, también con la participación de todos los actores, no solo en el tema gobernanza, sino en todos los temas con la participación de todos los actores del sistema, del ecosistema de investigación e innovación. Enseguida retomamos esta entrevista con Ariel Cancio y Gonzalo Tancredi para conocer otras de las líneas de acción que promueve, que impulsa Ágora en este documento que acaba de divulgar esta semana, con el fin de jerarquizar y relanzar la ciencia, la tecnología y la innovación acá en nuestro país. ¿Qué debería hacer el próximo gobierno para que la ciencia, la tecnología y la innovación tuvieran un despegue en Uruguay? Ese es el tema en la entrevista central hoy, a partir de un documento que presentó esta semana el Think Tank Ágora. El título, Un salto innovador. Contiene varias propuestas con el fin de orientar a las futuras administraciones y todo eso a partir de una serie de mesas que esta institución llevó adelante este año, donde se discutió, donde se planteó alternativas. Están con nosotros esta mañana el economista Ariel Cancio, que es director de investigación y contenidos en Ágora, y Gonzalo Tancredi, astrónomo, presidente de Investiga UI, socio de Ágora y miembro en particular del área de ciencia, tecnología e innovación. Veíamos recién lo que ustedes proponen en materia de gobernanza. Avancemos un poco más. Vamos al capítulo de la inversión. Uruguay invierte a nivel público, ¿cuánto? Bueno, estos números siempre son difíciles, pero digamos... No, a nivel público hay consenso, es un 0,33% del PBI, son los últimos números que tenemos del 2022, que son los números que utiliza Prisma, un organismo de la ANI, que hace la evaluación continua de estos números. Y esto viene lento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué si la ciencia, la tecnología y la innovación son una política de Estado, como ustedes destacan, por qué no se ha llegado hasta ahora a los niveles de inversión deseados, mínimos razonables según la experiencia internacional? Bien, nosotros lo que proponemos allí es como primer elemento, primera herramienta para favorecer esa mayor inversión, es fijar metas concretas, ¿sí? Más allá de... No, pues yo preguntaba por qué pasa esto, porque no hay metas.
Y bueno, yo creo que eso es uno de los elementos, o quizás la meta que existió en su momento era muy ambiciosa para ese momento y para la realidad del país en ese momento. A ver, la meta... O no tenía un horizonte claro tampoco. Hay una meta de 1% que es vieja. Exacto. Muy vieja. Tiene 10 años, ¿no? Un compromiso de los candidatos presidenciales firmado en 2014... Uno de ellos era el actual presidente, Luis Lacalle Pou, de alcanzar el 1% de inversión en esta área. No se ha cumplido, estamos lejos, estamos en la tercera parte, ¿no? Estamos muy lejos. Yo creo que el problema principal es que no se ha visualizado la importancia, no se le ha dado la priorización que hoy en día creo que queda más claro que tiene, y que era un poco lo que planteaba anteriormente Ariel, o sea, para poder cambiar, digamos, la tendencia de crecimiento de Uruguay, hay que apostar fuertemente al conocimiento científico, a la investigación, a la innovación. Y bueno, eso significa que va a haber que mover recursos de diferentes partes, y ahí pueden haber diferentes alternativas de movimientos dentro del presupuesto nacional, pero también podrían aparecer otras iniciativas. Entonces, creo que lo importante es definir como algo prioritario y ser consecuente con esa definición. Hay que definir metas. Sí, creo que metas porque... ¿Qué se gana fijando Claro, metas? no, lo que pasa que, ¿por qué decimos metas? Porque es difícil alcanzar, por ejemplo, un 1% o lo que sea, digamos... ¿Ya están resignados a que a 1% No, se va a llegar? nosotros entendemos que es alcanzable un 1% de inversión pública y privada en I+D, en investigación y desarrollo, porque también hay toda una discusión de qué es ese 1%, sí. Pero bueno, dejemos eso de lado. Pero además, digamos, ¿Pero eso... ¿en qué periodo? Pero claro, el tema es que eso no es suficiente. Si nosotros nos comparamos con países desarrollados o con países con niveles de desarrollo comparables a nosotros, esos países están en 2, 3 y 4%. Entonces, ponernos el 1% es poner la primer meta. Y como sabemos que no vamos a llegar al 2, 3 o 4% en un periodo de gobierno, por eso decimos tiene que ser un programa de largo plazo, de mediano plazo, o sea, decir, bueno, sí, en este próximo periodo de gobierno tender a el 1%, pero después continuar, porque sabemos que eso no es suficiente para alcanzar, los niveles de desarrollo que pretendemos. Y además es el problema de la divergencia, ¿no? Los países que invierten más son los que a su vez se están desarrollando más, ¿no? Las curvas se separan, ¿no? En el correr del tiempo. Exactamente. Y también, lo que se ha visto es que van cambiando los pesos que tiene la inversión pública y la privada. O sea, hoy en día, tenemos países que invirtieron mucho a nivel público en una etapa y que hoy en día logran que esa inversión repercuta, a nivel privado, y hoy en día a nivel privado se invierte muchísimo más. ¿En qué debe invertirse ese porcentaje del Producto Bruto Interno que se fije como meta? Bien, algunas de las propuestas que yo creo que también parte de ese incremento presupuestal, para lograr ese incremento presupuestal se requiere tener el caso de cuáles son las propuestas, cuáles son las líneas de acción que hay que llevar adelante, porque también la meta aislada sin un programa detrás no tiene la misma potencia, y parte de eso fue lo que intentamos hacer en estas mesas de ahora. Entonces, algunos de las líneas de acción de las que hablábamos, por un lado, crear instrumentos o fortalecer los instrumentos de investigación fundamental que tenemos al día de hoy, proyectos de mayor monto y de mayor duración de los que existen al día de hoy. Por otro lado, también definir sectores estratégicos a promover, ¿sí? Hoy en día el Uruguay Innovation Hub marcó 3 sectores prioritarios, y bueno, eso es un rumbo que es interesante, y bueno, está bueno consolidarlo también, pensar en consolidarlo. También instrumentos para fomentar la inversión privada, ¿sí? Líneas, ya tenemos algunas líneas en ANI que favorecen la inversión privada, pero es necesario potenciarlos con mayores montos, mayores duraciones, etcétera. Ahora, debería hacerse énfasis en la financiación de proyectos de investigación que desembocaran en productos tangibles, innovadores, que fueran patentables, que fueran vendibles en el mercado. ¿Ese tiene que ser una prioridad? Yo creo que tiene que haber una batería, o sea, tenemos que tener ese tipo de proyectos
con un mayor grado de aplicación inmediata, y tenemos que también tener proyectos de investigación más fundamental. Ahí tenemos que tener, sin duda, una variedad de instrumentos. Algunos ya los tenemos, o sea, tenemos, por ejemplo, el Fondo Clemente Estable, el Fondo María Viñas de la ANI, la Comisión Sectorial de Investigación de la ADOELAR también tiene programas de ese tipo. Digo, ahí hay una variedad y debemos destinar mayor cantidad de recursos. Voy a poner un ejemplo, o sea, si uno aplica a uno de estos a alguno de estos proyectos, por ejemplo, Clemente Estable, María Viña, lo que obtiene es una financiación de el orden de unos $40.000 en 2 años. Cuando alguien presenta un proyecto para que lo financie uno de esos fondos. Obtiene $20.000 por año. $20.000. Si yo le comento a un colega del exterior que mi financiación para un proyecto de investigación es $20.000 por año, se matan de la risa. Dice, ¿qué haces con eso? ¿Está? Porque, digo, no son montos, porque con eso hay que pagar, en algunos casos, becas para estudiantes, en otros casos hay que comprar equipamiento, desarrollar experimentos. Bueno, eso no, o sea, hay que cambiar, digo, hay que aumentar esos fondos, diversificarlos, multiplicarlos por 3, 4, digamos, para poder empezar a poder desarrollar investigación en serio. ¿Y cómo aseguran la eficiencia de esas inversiones? Bueno, ahí sin duda hay un capítulo que nosotros ponemos al final, que es mejorar los sistemas de evaluación y seguimiento. Es necesario, digamos, mejorar, tener números más claros, digo, porque, por ejemplo, hoy, hace unos meses atrás, se dio una discusión todavía sobre los niveles de inversión en Uruguay. O sea, el único organismo que está haciendo ese seguimiento es Prisma, pero en números macro. Prisma de la ANI, pero en números macro. Tendremos que tener nosotros, digo, se ha planteado, por ejemplo, la creación de una especie de observatorio de ciencia y tecnología, en el cual se haga una evaluación y seguimiento. Porque una de las cosas que decía Ariel, digamos, tenemos que hacer una coordinación, tenemos que diseñar políticas, tenemos que hacer una promoción, tenemos que hacer una ejecución, pero también tenemos que hacer una evaluación de todo eso para retroalimentar ese sistema. Entonces, ahí también hay una necesidad que es tener datos más claros. Sí, esa es una tranquilidad, podría decirse, ¿no? Se va a pedir más recursos, pero al mismo tiempo con la garantía, entre comillas, de que lo que se invierta sea medible en cuanto a sus resultados, ¿no? Que es algo poco frecuente en el Estado uruguayo en general, ¿no? Sí, pero nosotros en el sistema académico estamos muy acostumbrados a la evaluación continua. En el sistema académico. Y acá, digamos, gran parte de esa actividad de investigación e innovación tiene que estar fomentada en el sistema académico. Y pensando en acciones concretas, debemos lograr un mayor diálogo entre el sistema académico y el sistema empresarial, entre la investigación y la innovación, y ahí hay que poner recursos también. Ahí está. ¿Qué papel le asignan ustedes al sector privado en este crecimiento de la inversión en ciencia, tecnología e innovación? Bien, parte de lo que veíamos en el diagnóstico es que la articulación público-privada al día de hoy no es todo lo rica, todo lo fluida que nos gustaría y que se requiere justamente para que el conocimiento, para que la innovación tenga lugar en el sector privado, ¿sí? Vemos que todavía no se ha construido esa suficiente confianza entre el sector privado y el sector público. Vemos que los tiempos a veces del sector académico no se acompasan a los tiempos del sector privado. Entonces creemos que una línea fundamental tiene que ver con favorecer esa articulación, favorecer ese intercambio mucho más fluido. A ver, un intercambio para que desde la academia se solucione problemas o desafíos que tenga por delante, una determinada industria. ¿De eso estamos hablando? Claramente, sí, exacto. Por ejemplo, o parte de lo que hablábamos, la carrera académica hoy en día tiene una determinada estructura y un determinado rumbo que hace difícil para los académicos, los científicos, por ejemplo, pasar un rato al sector privado y volver a seguir su carrera académica, como que pierden el tren, dentro incluso con las pautas de la propia ADOELAR, etcétera. Entonces, generar instrumentos que favorezcan ese pasaje y esa interrelación, ese conocimiento de las problemáticas, creo que puede ser un aporte bien relevante. Y en esa misma línea, digamos, una de las cosas que debemos lograr es que gente que se forma, en el sistema académico tenga una salida,
ya sea insertándose en las empresas o creando sus propias empresas. ¿Tá? Hoy en día hemos tenido una serie de iniciativas muy positivas, como todo lo que se llama startups o aceleradores de empresa o company builders, que por un lado, por ejemplo, tenemos la iniciativa que desarrolló el Instituto Pasteur con el Lab Plus, que es justamente atraer fondos privados para financiar 4 o 5 nuevas empresas de base tecnológica. El UIH, el Uruguay Innovation Hub, también está en esa línea, o sea, ahí también hay una necesidad de fomentar que gente que se formó en el sistema académico logre desarrollar sus propias ideas y que, con aplicaciones, digamos, creando pequeñas empresas que después pueden tener un gran desarrollo. Sí, ahí tenemos la transformación del investigador en un emprendedor. Sí. O la incorporación de esa otra faceta en su actividad profesional, ¿no? Sí, y además... La transformación esa es difícil. Pero difícil. Seguramente en la empresa correspondiente deberá existir personal especializado en la parte estrictamente gestión, etc. Claro, hay un rol ahí que se ha vuelto muy importante, que es el gestor tecnológico. Claro. De todos modos, ya que estamos mencionando esa experiencia de las startups promovida desde, por ejemplo, el Instituto Pasteur, lo otro que pasa ahí es que se captan inversiones privadas, ¿no? Sí. Que es lo que estábamos también recién mencionando, ¿no? Ese vínculo entre la academia y el sector privado tiene, por un lado, como una de sus facetas esa, la de que se investigue y se obtengan soluciones para determinada transformación de un sector, de una empresa, pero por otro lado está esto, que desde el sector privado se invierta en ciencia, tecnología e innovación, en este caso en una empresa, en una startup del área de las ciencias de la vida, ¿no? Sí, ahí es, por una parte, la captación de capitales, quizás capitales que no tienen nada que ver con la ciencia y la tecnología, que deciden invertir sin duda que es una inversión de riesgo, ¿tá? Pero con capacidades de evolución muy grandes. U otras empresas que ya tienen una actividad en el ámbito de la ciencia y la tecnología que puedan desarrollarse más. Ahí hay diferentes fórmulas que, bueno, justamente, si nosotros logramos jerarquizar el tema, si logramos coordinarlo, si logramos empoderarlo, como decía Ariel, hay que buscar, digamos, hay que crear esos mecanismos para lograr la atracción. Para terminar con esto, ustedes dicen que el aumento de la inversión del sector público servirá para apuntalar y acompañar la promoción del incremento de la inversión privada en I+D, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué una cosa lleva a la otra? Y la lógica tiene que ver con el sector público como generador de bienes públicos, ¿no? Que pueda traccionar de repente y levantar barreras para que el sector privado pueda desarrollar mayor inversión privada. Desde favorecer, por ejemplo, sistemas, vamos a hablar más adelante, hablamos de la cultura de la medición, la importancia de medir y evaluar. Desde la generación de datos, la generación de sistemas de medición, ya es un insumo fundamental para poder generar innovación. Si uno no mide, si uno no tiene un conocimiento profundo sobre su actividad, difícilmente pueda generar una innovación, pueda entender cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos y generar innovaciones que permitan mejorar la eficiencia, mejorar la productividad. Entonces hay un rol fundamental en el Estado desde esa perspectiva. Después ni que hablar en la formación de capital humano, ¿sí? Sin una cantidad de científicos y de investigadores relevante, difícilmente haya cantidad suficiente como para que se incorporen en el sector privado también. Sobre esto del Estado como locomotora en cuanto a inversiones, ¿algo más, Tancredi? Yo creo que el último punto que planteaba Ariel es para mí muy relevante. ¿El de los recursos humanos? El de los recursos humanos. Vamos a verlo con un poco más de detalle enseguida. Ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo encararlas en las próximas administraciones para que despeguen y para que sirvan a un mayor crecimiento y desarrollo de nuestro país? Estamos con Ariel Cancio y Gonzalo Tancredi de Ágora, think tank o ¿qué? Centro de pensamiento, una cosa por el estilo, ¿no? Esa sería una traducción. Es así. Otro punto que ustedes proponen abordar es el cuello de botella en materia de recursos humanos, asociado al número bajo de investigadores que tiene el país y a la disponibilidad de profesionales en las áreas STEM,
¿no? Eso de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Qué es lo que pasa hoy con estas carreras? ¿Cuál es el nudo de la cuestión? Bueno, primero partimos de un número que es bastante bajo en cuanto a número de investigadores por población económicamente activa. Estamos hablando de menos de un investigador cada 1000 ¿Y eso personas. qué implica en la comparación? Y eso estamos en factores, aún a nivel regional, factores de 2 o 3 por debajo. Y si comparamos a nivel de otros países desarrollados, mucho menos. Así que ahí es necesario invertir más. Lo sabemos que, por ejemplo, carreras como las ingenierías tienen empleo cero, desempleo cero. Las ingenierías tienen desempleo cero. Y sí. Y eso es un problema, entre comillas, para la investigación. Y claro, sin duda, porque sin duda, los ingenieros van derecho al sector privado, por ejemplo, no sé, a empresas constructoras o a empresas industriales. Ahí necesitamos mayor investigación en áreas de la ingeniería, todo lo que es el área de las TICs. Necesitaría mayor cantidad de gente dedicada también a la investigación. Entonces, o sea, en general tenemos bajo número de investigadores, pero además en estas profesiones el sector privado en lo empresarial, en su actividad cotidiana, se lleva a los recursos que podrían destinarse, o alguna parte de los recursos que podrían destinarse a la investigación. Pero hay otras áreas, mismo de las ciencias, en las cuales tenemos grandes problemas de inserción. O sea, estamos formando a una cantidad de gente que luego no tiene capacidad de insertarse en el sistema académico y tampoco, y menos aún, en el sistema privado. Entonces, ahí tenemos que desarrollar políticas de cómo darle continuidad o sea, tenemos programas de becas, de grado y de posgrado, pero tenemos que lograr también insertar a esos jóvenes investigadores que se están formando en diferentes ámbitos, no solo en académico, sino también a nivel privado. Entonces, por ejemplo, proponen crear un sistema nacional de alta dedicación a la investigación. Exactamente. Con complementos salariales para investigadores, financiado eso con fondos públicos. ¿No? Ustedes hablan de que existe como una precariedad en esta materia. Sí, precariedad que partía desde que los propios, por ejemplo, estudiantes de posgrado, becarios de posgrado, no tenían atención médica como cualquier funcionario, como cualquier persona empleada, no la tenían. Eso tremendo. Claro, eso se ha logrado, pero la precariedad es que son contratos temporales de 1, 2, 3 años y después de eso no hay perspectivas de que se puedan lograr insertar. Entonces, eso hay que mejorarlo. Hemos tenido un sistema nacional de investigadores que en un momento significó un avance importante, pero que ya por producto de la inflación, los ingresos que corresponden al Sistema Nacional de Investigadores se han tornado mínimos. Pero lo que nos estamos proponiendo acá es algo un poco más. Hay ejemplos, por ejemplo, en Argentina existe el Sistema Nacional de Investigadores a través de los investigadores del CONICET que permiten pagarle un sueldo y las personas desarrollan su actividad de investigación en diferentes instituciones, ya sea universitarias, ya sea institutos o también a nivel a diferente nivel, digamos, a nivel nacional o provincial. Ese tipo de iniciativas son las que nosotros pensamos que deberían hacerse para lograr consolidar y darle mayor estabilidad. Por otro lado, proponen facilitar la movilidad entre el sistema académico y el sector productivo. Esto ya lo mencionaron antes, ¿no? Que alguien pueda poner una pausa en su trabajo en una empresa para dedicarse a la investigación y después volver. ¿De qué están pensando? Claro, hablábamos de puertas giratorias en ambos sentidos, o sea, gente de la empresa haciendo investigación o mismo formación a nivel académico, profundización, o gente del ámbito académico que pueda ir y desarrollar su actividad durante un cierto tiempo en una empresa. Sí, un elemento también relevante que hay que ponerlo también tiene que ver con los logros en educación, ya no a nivel terciaria, ya no a nivel de posgrado, sino también en educación secundaria, ¿no? Porque esa es la base para después el desarrollo de la formación terciaria. Hoy en día tenemos logros que son insuficientes en educación en nivel secundaria para las aspiraciones que tenemos. Entonces resulta fundamental también trabajar si bien son temas que están un poco fuera de la órbita de políticas estrictamente de ciencia, tecnología e innovación, son un insumo fundamental. También proponen generar acciones que apunten a retener talento
y a facilitar que científicos que hayan completado su formación en el exterior retornen al país. ¿Cómo serían estos instrumentos? Bueno, sabemos que existe una diáspora de investigadores ya establecidos en muchas partes o en formación, gente que obtuvo su grado o posgrado y que después continúa en el exterior. Debemos desarrollar políticas de retorno o por lo menos de vinculación más estrecha, porque hay áreas temáticas en las cuales Uruguay no tiene desarrollo, pero que sí tenemos gente que ya se ha formado o que se está formando en el exterior. Ahí hay dos acciones, o sea, una es el contacto con esta gente, pero también a través de los consulados, las embajadas, desarrollar una política muy activa de lo que llamamos la diplomacia científica. O sea, ahí, por ejemplo, los consulados en la embajada podrían actuar como articuladores, como coordinadores con esta gente, además de otras acciones directas de promoción de la ciencia y la tecnología de Uruguay. No es exótico que un científico que está radicado en el exterior vuelva y se implante acá, se instala acá de nuevo, pero hoy en particular, ¿es realista? ¿Qué pasa con el tema de retribuciones, por ejemplo, ¿no? Condiciones de trabajo. Ha ocurrido, digamos, a lo largo de los últimos 30 años, gran parte de nosotros nos hemos ido a formar al exterior y hemos vuelto. Las condiciones ahora son más difíciles, pero bueno, si logramos ampliar las acciones, yo creo que sería muy posible. Hay voluntad de los colegas nuestros de volver al país. Creo que sobre el tema de recursos humanos hay otras dos acciones que me parece importante señalar. A ver, ¿cuáles son? Una es tratar de seguir atendiendo las brechas de género que existen a nivel académico, pero a nivel en general de la investigación y la innovación, y otras son las brechas territoriales, ¿tá? O sea, hoy en día, si bien ha habido políticas de organismos como la ODELAR, el INIA, de mayor inserción en el territorio, hay huecos muy grandes y ahí tenemos que atacar. Entonces, el tema género y el tema territorialidad son dos políticas también transversales que tienen que estar en todas estas acciones que estamos planteando. A ver, mensajes de oyentes. Dice Juan, el trabajo en investigación, desarrollo e innovación puede mejorar todos los procesos productivos, todos, dice, no solo los tecnológicos o industriales. También puede encarar problemas de la sociedad, de la educación, de la cultura y procesos de cuidado de la salud, entre otros. Está buena la observación, ¿no? Porque a veces capaz que podemos tener la cabeza muy orientada a determinados impactos de esta investigación, y están estos otros también, ¿no? Sí, por eso muchas veces, en vez de hablar de ciencia, tecnología e innovación, hablamos de investigación e innovación. Claro. Porque investigación, digamos, es un término más genérico que involucra no solo la investigación en temas más de, por ejemplo, las ciencias exactas y naturales o las ingenierías, sino también las investigaciones en temas sociales, económicos, culturales, artísticos, digamos. Entonces, creo que en eso, digamos, coincidimos totalmente con esa apreciación. Y para terminar, el informe enfatiza que el camino hacia un salto cualitativo en ciencia, tecnología e innovación no puede depender únicamente de las decisiones de un solo periodo de gobierno. Señalan, se requiere una visión a largo plazo, se requiere la capacidad de adaptación a un contexto global en constante cambio. Entonces, ¿cómo sigue esta discusión en la interacción con el sistema político? Y bien, la apuesta de ahora es un poco justamente a generar esos consensos, generar esas políticas de Estado, ¿sí? Esta mesa inicialmente fue una mesa cerrada, justamente con esa aspiración de generar un ámbito de confianza que se generó realmente un ámbito muy, muy rico. Las personas que estaban invitadas despojadas de su rol institucional, sino que las invitamos como personas con una acumulación en el proceso científico o en el proceso de políticas públicas o lo que fuera, para dar su opinión y se generó realmente ese cambio. Parte de lo que estamos viendo es que quizás por fuera de las experiencias estamos en un momento de campaña que no favorece la generación de consensos, pero por fuera de esas experiencias es posible encontrar algunas líneas de acción, algunas continuidades. De hecho, destacamos que las había, para justamente que
que el sistema de ciencia, tecnología e innovación pegue ese salto que el país precisa, ¿sí? Miren lo que dice este mensaje de un oyente, Patricio. A mí me da la sensación de que cuando un partido propone una buena idea, el partido opuesto se coloca en contra justamente solo como consecuencia del juego político, ¿no? Por eso es importante que haya propuestas de organizaciones independientes como esta, ¿no? Como que ayuda que aparezca un agente externo que reúna, discuta y plantee, ¿no? Sí, a ver, ¿ustedes tienen esa misma impresión? Sí, o sea, sin duda ese es el objetivo que nos hemos planteado en Ágora, de generar esos espacios de diálogo entre diferentes actores, no solo actores políticos, sino también actores sociales, digamos, investigadores, empresarios, digo que también hay dificultades en ese diálogo. En la presentación de este documento que se hizo el lunes pasado en el LATU, participaron como comentaristas, bueno, Rafael Radi, que muchos de ustedes lo conocen como un referente del sistema académico uruguayo, Silvia Nane, una senadora del Frente Amplio, y el canciller Omar Paganini, con una larga trayectoria en la temática. Y se destacaba justamente que no es el momento capaz de aquí al 24, pero el 25 y en los meses próximos debemos sentarnos nuevamente a buscar esos puntos de acuerdo para pensar en políticas de más largo plazo. Y eso ha estado presente en estas discusiones de Ágora y en otra cantidad de conversaciones. Ayer también hubo otra mesa de diálogo sobre ese tema, en la cual estaba también Majó, que es el director de Ciencia y Tecnología del MEC. Es claro que hay que sentarse después del 24 a tratar de definir esas políticas más de Estado en esta temática. Sí, Rafael Radi planteaba una idea que era bien interesante, que Uruguay tiene como en su contrato social, tiene un contrato social en el que le da un lugar a la educación, le da un lugar a la salud, y que tenemos que ahora instalar y que en ese contrato social la ciencia, la tecnología e innovación tengan ese lugar destacado que merece. Entonces me parece que esa idea que traía Radi para generar ese consenso es bien relevante. Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Ariel Cancio, economista, director de investigación y contenidos en Ágora, Gonzalo Tancredi, astrónomo, miembro del área de Ciencia, Tecnología e Innovación de Ágora, pero además presidente de Investiga UI. Les agradezco a ambos la presencia. Quedamos con este tema en la agenda, ¿no? Dentro de unos días, de unas semanas, vemos cómo evoluciona después del balotaje, ¿de acuerdo? Seguro que tenemos trabajo por delante. Gracias.